Este acercamiento entre el Estado de Israel y Durazno con el objetivo de ampliar el horizonte de nuestro departamento en función de la vocación que tenemos como departamento de apuntar a la excelencia, de buscar lo mejor para nuestra gente, y entendemos que tenemos que aprovechar todas las instancias y todos los contactos posibles para que esto se haga realidad. Le pido al intendente que se sume. En la mañana de hoy estuvimos haciendo algunas visitas a emprendimientos productivos muy importantes para el departamento, que casualmente todos tienen vinculación de alguna u otra manera con la tecnología y la innovación desarrollada en Israel. Hoy un poco la idea de esta conferencia, porque después más tarde se va a realizar otra en UTEC, es justamente hablar de cómo mediante algunas innovaciones se ha mejorado en cuanto a las políticas públicas del Estado de Israel y en otros lados del mundo, y que obviamente aquí presentes legisladores departamentales, pero también miembros de la sociedad civil y gente que influye día a día en el andar de nuestro departamento, nos parecía importante darle ese enfoque a la charla de hoy. Y por supuesto, agradecerte por el interés. Rápidamente, después de esa reunión que tuvimos en Montevideo, logramos tu venida, de la coordinación con Diego Telías, el encargado de Comercio e Innovación, que se acaba de subir a un Turismar porque tenía algunas reuniones establecidas en Montevideo, pero que la verdad que para nosotros es muy importante estos lazos, porque es lo que nos va a dar la posibilidad de seguir teniendo un departamento cada vez más próspero y cada vez más desarrollado. Los emprendimientos que hoy estuvimos, hace unos años no estaban, y eso implica el avance en materia productiva del departamento, pero también a donde vas a ir más tarde, en la UTEC, tampoco estaba, y eso es otro techo más alto todavía que tiene nuestro departamento y que queremos de alguna manera acompañar aprovechando la academia y la producción, y de esta manera seguir abriendo un abanico de posibilidades. Antes de darte la palabra, obviamente, voy a invitar al intendente departamental, Carmelo Vidalina, a que haga uso de la palabra, y también a la directora de la UTEC, Daniela González, que es quien, junto con la Junta y la Intendencia, hemos promovido esta visita. Nuevamente, muchísimas gracias por el interés, y esperamos que sea esta charla de su agrado. ¿Quién quiere? Bueno, muy buenas tardes. Un gusto estar en este recinto, señor presidente. Saludar a los compañeros ediles, como a mí me gusta decir, pues me siento edil siempre. Saludar al director, representante del gobierno de Flores, nuestro barrio más querido. Al representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ciudadanos, funcionarios, amigos, queridos. Un saludo especial a mi compañero de siempre, el diputado Benjamín Erazábal, y la bienvenida al señor cónsul, espero hablar correctamente, Ariel Berkovich, representante del Estado de Israel. Nadie más indicado y apropiado que un representante del Estado de Israel para hablarnos de lo que es innovación, crecimiento, desarrollo, impulso. Yo estuve ya, Daniela no era nacida, y algunos más no eran nacidos. No te rías de mí que vos andás ahí. En el año 92 por Israel.
y descubrí en Israel el pueblo más pujante que jamás haya visto, incluso en plena guerra con Jordania, donde hoy había un terreno baldío, al otro día veíamos ya una construcción en marcha y avanzada, donde hoy veíamos un cartel indicador de que se iba a construir una carretera, al otro día veíamos la carretera en marcha. Tuvimos la oportunidad de conocer y de visitar innumerables kibbutz, donde encontramos ciudadanos uruguayos y argentinos que habían encontrado en el Estado de Israel el cobijo para poder crecer y desarrollarse como personas. El Estado de Israel, que a lo largo de la historia nos ha legado la mentalidad constructiva, y a nosotros, agentes políticos, actividad de la cual nunca debemos renegar, sino que debemos experimentar orgullo, más en estos tiempos que se nos condena y señala con el dedo. Encontramos mujeres y hombres de la estirpe de Golda Meir, de Ben Gurión, de Shimon Peres, que no han sido solo importantes en lo que tiene que ver con lo que es la historia, la cultura y la política del Medio Oriente, sino a nivel mundial. En especial tengo un aprecio muy especial por Shimon Peres. Lo he considerado y lo considero un hombre que siempre estuvo por encima del bien y del mal. Y así puedo seguir hablando de otros grandes gobernantes que formaron parte de lo que ha sido este Estado. Hoy vemos en las calles de nuestro Durazno un montón de religiosos que provienen de vuestro país. Y le comentaba al señor cónsul, los veo felices, los veo integrados a la sociedad, los veo especialmente el sábado en su sabbat con una felicidad y paz interior que lo trasuntan hacia afuera, porque han llegado y se han encontrado con un pueblo que los recibe con el corazón a flor de piel, donde no hay colores ni distinciones de religiones, de clases sociales, y en las diferencias políticas apuesta al diálogo. Y ellos a la vez, acabamos de estar con un gerente de un emprendimiento de la carne, presidente, ellos a la vez nos permiten a nosotros alcanzar y conquistar mercados que para los duraznenses generan la importante mano de obra que permite que con dignidad, con sudor y con transpiración podamos lograr el pan y el sustento de cada día. Es además el Estado de Israel el origen de 3 culturas milenarias. Y esas 3 culturas milenarias tienen un solo ápice, que es la de un ser superior, con diferentes nombres, pero que nos permite elevar el espíritu para parecernos a ese ser superior, que nos permite decir que gracias a esa
razón divina, nosotros conjugando razón y voluntad para reprimir los sentimientos somos capaces de construir un mundo en paz, como lo anhelamos todos. Bienvenido a Durazno. Bueno, yo voy a ser muy breve para dejarle el espacio al señor cónsul Ariel Berkovich, que es el protagonista del día de hoy. Simplemente agradecerle a Felipe estar acá. Hace un tiempo empezamos a compartir algunos temas, algunas inquietudes sobre los temas de educación. Justamente cuando empezamos a hablar estos temas y hablar de Israel, el Estado de Israel, yo acababa de venir hace 2-3 meses de estar allá en una experiencia con una beca, ex becaria, igual que el intendente, no hace tantos años, y muy impresionada con muchos temas que vi, con muchas ciudades que comentábamos hoy hace un ratito, y creo que es importante poder tener esa visión y esa transmisión que nos puede ahora comentar Ariel, y bueno, espero que muchos de ustedes puedan después acompañarnos en UTEC en la charla que vamos a tener más tarde. Muchas gracias. Saludo un segundo. Bueno, buenas tardes. Yo soy Ariel, el cónsul de Israel en Uruguay. Voy a empezar por agradecer al señor intendente por la bienvenida cálida, por las palabras. Yo como representante de la embajada y personalmente me siento muy cómodo aquí, y con las palabras que usted dijo más todavía. Es difícil a veces en un minuto poder expresar o abrir todo lo que significa el contacto que hay humano entre países, entre personas. Creo que usted lo destacó muy bien. Yo quiero contar una anécdota que nos va a llevar hacia el pasado, y después, de acá en adelante, vamos a hablar de innovación, que es el futuro. Pero le quiero contar esto porque creo que es importante para que entienda cómo yo siento mi llegada, por ejemplo, a Durazno. Hoy, cuando estuvimos en el frigorífico, en el Frigoshi, había una bandera de Israel. Después de todo, bueno, es un acto de elegancia, ya que estoy llegando, pero yo le quiero contar por qué esas cosas a nosotros nos tocan especialmente. Hace unos años yo, como diplomático en el Museo del Holocausto en Israel, recibía muchas delegaciones que venían de Sudamérica y las llevaba siempre al museo para que lo conozcan. Y ahí hay un testimonio de una señora que sobrevivió a los campos de concentración. Disculpen que le estoy trayendo un tema tan pesado y tan profundo en la mitad del mediodía. Después vamos a hablar de cosas más alegres y más positivas. Pero le preguntan a ella en un momento, en una entrevista que le hacen, cuál fue el momento más emocionante de su liberación del campo, el momento que puede escapar y bueno, sobrevivir. Supongo que el que le estaba entrevistando esperaba que le digan cuando entraron los soldados y abrieron las puertas, un momento así. Y ella dijo, no. El momento que yo más me emocioné fue cuando subí al barco que me iba a llevar de Italia, de Europa, a Israel, y vi un cartel en el barco que decía baño. Te puede haber pasado todo lo que pasó, justo fue lo que más me emocionó. Pero dijo, pero estaba en hebreo. Y fue la primera vez que yo veía letras en hebreo tan grandes. Porque el hebreo para mí, el idioma que hablaban los judíos y se hablaba en Israel, era un idioma íntimo y casi secreto y que significaba peligro, tenemos que esconderlo. Nunca estaba presente en el espacio público. Y fue la primera vez en mi vida, decía esa señora, que vi al hebreo en el espacio público, en un lugar que las letras eran para que todo el mundo las viera, no había que esconderlas, podían estar orgullosamente afuera. Y nosotros venimos de eso. Y cuando vemos una bandera de Israel en cualquier lado del mundo, nos emociona especialmente porque no siempre era así. No siempre era tan fácil que eso esté afuera. Era un peligro siempre el ser judío y el estar en la vida pública señalándonos con nuestros símbolos. Por eso cuando veo aquí, por ejemplo, la bandera de Israel aquí en esta sala tan hermosa y tan honorable, me emociona mucho. Eso como una especie de agradecimiento, porque el resto se da por entendido que estoy muy agradecido de estar aquí. Obviamente tampoco en una visita tan corta se puede hablar de todas las cosas que se pueden colaborar entre el Departamento y el Estado de Israel, pero hay cosas para hacer. Ya las estuvimos hablando con Felipe, lo hablamos con usted, señor Intendente, y vamos a poder seguir dialogando. Hoy es más una cosa de contar algunas ideas que pueden venir de Israel que ojalá sean aplicables o por lo menos enciendan la imaginación a la gente que está aquí presente.
Así que vuelvo a agradecer y bueno, agradezco también a Daniela, que igual contigo seguimos después al próximo foro este momento. Y bueno, y ahora voy a empezar una pequeña charla en la que les voy a querer contar cómo se trabaja en Israel el tema de la innovación, y voy a dejar unos minutos para preguntas, ojalá que quieran hacerme alguna consulta. Y bueno, estoy a su disposición. Muchas gracias y ahora paso al otro micrófono. Bueno. Bueno, no importa. Hola, sí. Bueno, me voy a parar la presentación. ¿Sí? ¿La tiene usted? Está. Bueno, podemos empezar entonces, no sé, la primera. Yo te voy diciendo entonces cuando pasamos cada hoja, cada slide. Ojalá que sea esa. Sí, está. Sí, perfecto. Perdón. Bueno, voy a empezar mientras tanto un poco contándoles. La idea de hoy realmente es, Israel se lo conoce como el Startup Nation, la nación del startup, de la innovación. Y en realidad el hilo que va a llevar toda esta conversación es yo voy a intentar demostrar que todo lo que está sucediendo en Israel, de lo que se habla tanto, en realidad no había ninguna precondición para que sucediera, que puede suceder en cualquier lado, que todas las cosas de que se hablan del milagro de la innovación israelí en realidad pueden suceder en cualquier lado y pueden suceder también en Durazno. Un momento más. Bueno, perfecto. Bueno, podemos pasar una más. Bueno, aquí tengo algunos puntos de los que voy a hablar. Para no hacerlo tan largo, quizás no toque todos, pero se los quiero decir igual. Voy a darles unos datos sobre Israel para que un poco se ubiquen. Sé que lo conocen, pero algunas señales más de lo que es el país. Luego voy a hablar un poco del mapa de lo que se llama el ecosistema innovador israelí. Voy a comentar específicamente 2 o 3 casos especiales que creo que son de interés de ver cómo en Israel se trabajó ese tema. Luego voy a tratar de explicar una cosa que todo el mundo quiere descubrir cómo funciona y yo no lo sé y nadie lo sabe, que es qué es realmente lo que tiene Israel, que lo que generó todo este mundo emprendedor. Y a lo último, una pregunta sobre Israel y Uruguay. Podemos poner Israel y Durazno. ¿Qué podemos hacer en conjunto? Que creo que hay cosas para hacer. Pasamos una. Bueno, algunos datos sobre Israel muy pequeños. Israel va a cumplir ahora su año 70 este año, así que es una fecha aparte especial para nosotros. Lo vamos a festejar porque estamos muy orgullosos de eso, pero ahora tiene 69. 2 o 3 datos sobre Israel. Israel tiene en tamaño, es un poquito más que el doble que Durazno. Son 20.000 kilómetros cuadrados. Siempre lo comparamos con Tacuarembó, que tiene el mismo tamaño. Y hoy en día tiene unos 8,5 millones de pobladores. Pasemos una más. Bueno, y ahora salto a un dato concreto, para mí impactante, que les quiero contar. Hay una empresa que se llama Mobileye, que se vendió el año pasado, una empresa israelí que se vendió a Intel por $15.000 millones. Intel la compró el año pasado, aparentemente había ofertas incluso mayores, al final se le vendió a Intel. Pero la primera pregunta que surge es, ¿cómo puede ser que en un país tan pequeño se haya inventado una empresa que se vende por $15.000 millones a Intel? ¿Qué cabeza estuvo pensando eso? Lo voy a dejar como una pregunta y luego vamos a hablar. Les comento solamente por si no conocen, Mobileye es un sistema, un algoritmo, una cámara que se instala en los autos que permiten detectar un accidente antes de que suceda. La cámara va detectando los distintos objetos, los analiza, los transforma en una imagen tridimensional y entonces no solo que puede detectar
la distancia de un objeto, que eso son cosas que existen en muchos lugares, sino que puede predecir en base a los distintos movimientos de distintas cosas que estén frente a la cámara y alertar si sospecha que va a haber un accidente. Otras cosas que hace, por ejemplo, es si uno va andando con el auto y se cruza por la línea rayada en un lugar que es peligroso, avisa, o si uno está manejando un poco en zigzag, avisa que quizás uno se está durmiendo. Muchos servicios que van a permitir de aquí a no mucho tiempo que los autos puedan ser autónomos. Justo hace 2 días hubo un caso trágico de un auto autónomo que pisó a una señora y la mató. Supongo que todavía hay que mejorarlo un poco, pero es el futuro. Tampoco voy a andar en esto, pero este fin de semana estuvo aquí Uri Levine. Vamos a dejar eso como una anécdota para un momento porque vamos a llegar a eso. Otro dato, Israel desde 2015 exporta agua. De esto vamos a hablar un poco más después, pero es un dato realmente increíble porque Israel es un país que 60% es desierto y que hace 10 años y 5 años incluso todos los niños nacían con la educación de cuidar el agua porque no había agua en Israel. Nadie soñaba en exportar porque ni siquiera alcanzaba para las necesidades. Hasta que un día el gobierno junto con la industria se lo tomaron como un objetivo y hoy Israel no solo que se autoabastece de agua, sino que está ya preparada para exportar agua si fuera necesario. Bueno, una pregunta, ¿qué tienen en común 3 cosas que hay acá en la pantalla? El tomate cherry, la serie Homeland, que no sé si alguno la conoce, y el pendrive. Bueno, si apretás una vez, la respuesta obviamente es que los 3 fueron inventados en Israel. El tomate cherry, para ser más específico, no fue inventado en Israel, pero en Israel se desarrolló una variedad que es mucho más resistente al packaging, a empacarlo, entonces se pueden transportar porque se explotaban cuando se los... Y después se lo fue desarrollando más, pero hoy en día el lugar donde se hacen los mejores tomates cherry son en Israel. Homeland es una serie que tuvo mucho éxito, es una serie israelí que después se vendió a Netflix, a este operador que todos conocen, y el pendrive también es un invento israelí. Después voy a contar algo más sobre Homeland. 3 cosas más. Waze, que no sé si alguno de ustedes la usa, una aplicación de transporte para llegar rápido. Move It, que quizás algunos también la conocen, que es lo mismo pero para transporte público, que si yo lo aprendo me permite saber dónde puedo tomar el próximo autobús y a qué hora llega y algunos datos más. Y Taboola, que es una empresa menos conocida, no es una aplicación, que lo que hace es, pero ustedes seguro lo conocen, cada vez que entran a un sitio de internet que abajo les dice quizás esto también les puede interesar y hay otros links más. Bueno, eso lo inventó también un israelí. Y esto yo lo voy a destacar porque es muy importante entender que en realidad ninguna de estas 3 cosas son especialmente israelíes en el espíritu. O sea, no es que tenían que haber sido desarrolladas en Israel porque en Israel había algo especial que hacía que sea más proclive a inventar estas cosas. Uno de los fundadores de Waze, que se llama Uri Levine, estuvo este fin de semana en Montevideo de una charla en un congreso que se llama Move, de Movistar en Montevideo, y nos contó un poco cómo nació esto. Nació porque una vez estaba volviendo de un evento en la casa de su tía, en el norte, y sabía que iba a haber embotellamiento, entonces lo que hizo dijo, voy a llamar a un amigo mío que salió hace media hora para preguntarle si está embotellado por acá y si está embotellado voy por el otro lado. Y dijo, y eso fue todo. Él entendió una cosa muy básica, que es que la información que para él era muy valiosa, para otra persona era una cosa que no importaba, no le molestaba darla porque no le costaba darla. Lo que él no sabía, el otro lo sabía y no le molestaba con compartirlo. Hizo una aplicación que comparte esa información. Después obviamente creció mucho más, pero nació de eso. Una cosa más sobre Israel. Esta es una foto del año pasado que el primer ministro Narendra Modi de Indio visitó Israel con el primer ministro, aquí los ve con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a las orillas del mar Mediterráneo en Israel, en una ciudad que se llama Cesarea o Kaisaria en hebreo. ¿Por qué estoy mostrando esta foto? Porque en India hay, si no me equivoco, 2 billones de personas y en Israel hay 8 millones. En cualquier parámetro que no sea per cápita, 2.000 millones, sí, 2 billones por eso. Y en Israel hay 8 millones y medio. En cualquier parámetro que no sea per cápita, Israel no existe para India, no es ni una ciudad, es un barrio.
Y entonces, ¿qué lleva al primer ministro de un país así a visitar a Israel? ¿Qué fue a buscar ahí? Bueno, fue a buscar algo. Fue a buscar información y tecnología y la cabeza de cómo se hacen cosas. Y de eso es lo que les voy a hablar en un momento. Pasemos una más. Algunos números más que no los recuerdo, a ver si apretás, por ahí van surgiendo. En Israel hay, en cada momento, se calcula entre 7.000 y 8.000 startups. Para que se hagan una idea, en Uruguay hay hoy en día unas 50, 60. No lo digo como una cosa mala, simplemente lo digo para ver el potencial que hay todavía. En Tel Aviv creo que hay unas 3.000 y hay 500.000 de personas. En Israel tienen base centros de investigación de las principales empresas del mundo, incluyendo Google, Intel, Twitter, Facebook, Microsoft. Cada una de esas empresas tiene un centro de investigación y desarrollo, lo que se llama en inglés R&D, en Israel. Apple, que es una empresa que es muy cuidadosa y celosa de su imagen, aceptó abrir un solo centro de investigación fuera de Estados Unidos y es en Israel. Y después les voy a comentar sobre eso otro dato interesante. Bueno, ahí hay unos datos que no se ven de lejos, pero lo que se ve ahí es la proporción. En Israel es el país donde más se invierte en eso, en lo que yo decía, R&D, en investigación y desarrollo en el mundo. Mayor inversión per cápita, pero el segundo en el mundo en nivel absoluto, fuera de Estados Unidos. Lo que se ve ahí es, lo marrón es cuánta inversión hay, que es la amarilla es la inversión israelí y la marrón es la inversión extranjera en Israel en esos temas. Como ven, cada vez fue creciendo más y hoy en día hay más dinero que se invierte de fuera de Israel que dinero israelí invertido en el ecosistema innovador. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno hace las cosas bien, el financiamiento llega. No hay que estar dependiendo siempre o tener temor del tamaño del mercado. Quiero ver si hay algún dato más que quería dar con respecto a esto. No. Bueno, vamos a pasar entonces a la próxima. ¿Una más? Bueno. Y ahora les quiero contar en algunas palabras que es en realidad el corazón de esta charla. No cómo, porque cómo es un poco difícil, pero el estado de la situación hoy en día del mundo emprendedor, cómo está conformado, para que entiendan un poco quizás las claves de por qué funciona. Entonces, digo, alrededor de estas 7.000 startups que hay en cada momento, algunas cosas que hay. Primero, el capital humano. El capital humano es una obviedad, alguien tiene que trabajar, alguien tiene que ser la fuerza que trabaja en todas esas empresas. En Israel se invierte en capital humano mucho, desde que los niños son muy pequeños, en educación, etcétera. Hay programas de excelencia, las universidades son muy buenas, la Universidad Hebrea de Jerusalén, por ejemplo, está generalmente entre las primeras 40 del mundo y una de las primeras fuera de Estados Unidos. Y bueno, obviamente es una obviedad, pero es muy importante el tema del capital humano. En tema de gobierno también es un elemento muy importante, porque toda esta cosa de la que estoy hablando no es solamente una iniciativa privada. El gobierno tuvo un rol crucial en el éxito de la innovación en Israel. El gobierno israelí en los años 60 inventó una oficina nueva que se llama la oficina del científico principal, traducido un poco mal del hebreo, que en realidad su trabajo era detectar cosas que tenían buen potencial tecnológico e invertir en esas iniciativas. En los años 60, cuando todavía casi la palabra innovación o emprendedor no se usaba tanto, ya existía un marco de inversión en eso, que después se fue desarrollando y hoy en día se llama la Agencia de Innovación Israelí, una especie del paralelo de la ANI de Uruguay, que todo el tiempo vive desarrollando nuevas herramientas y técnicas para apoyar el emprendimiento. Para que se den una idea, hoy en día esa institución apoya unas 2.000 o 3.000 empresas y el modelo de apoyo es lo más importante. Yo creo que más adelante tengo explicado eso un poco más, así que lo voy a dejar y si no estaba, vuelvo a esto. A ver, ¿podrías pasar uno para adelante a ver si después
hace más detalle. Sí, bueno, la Autoridad de Innovación. Se estableció en los años 60, acá dice 67, invirtió hasta hoy 10.000 millones de dólares en empresas. Especialmente se dedica a apoyar emprendimientos que tienen un elemento de investigación y desarrollo. Y dos cosas muy especiales que hace esta agencia es, una, que prepara modelos de apoyo que realmente son buenos para cada empresa, los prepara a medida. Si una empresa es pequeña, le da un tipo de apoyo, si no, otro. Y lo segundo, que es muy importante, casi crucial, es que si bien el gobierno de un modo entra como accionista en la empresa porque apoya la empresa con dinero, no diluye el ownership, o sea, la empresa no deja de ser de los dueños a pesar de que el gobierno esté pagando quizá la mitad de la inversión. Entonces los dueños no tienen temor de que el gobierno les quita la empresa. Y segundo, que es muy importante también, que si al final la empresa esa falla, el dinero no vuelve al gobierno. Fue un préstamo que se convierte en regalo y ya está. Eso lo que genera, es muy importante, es una masa crítica todo el tiempo de startups. Cuando hay una masa crítica de startups suficiente, el inversor ya no tiene más miedo, porque si hay 100 y él invierte en las 100, él sabe que si una tiene éxito, subvenciona a las otras 99. Estadísticamente. Entonces ya no hay temor de invertir. Porque una que tiene éxito, como vieron, realmente paga a las otras 99. Y es una política de gobierno, o sea, es una decisión que se toma el gobierno, hace eso. Invierte en 100 o en más, obviamente, para que al final una le vaya bien y el dinero que entra vuelve al fondo ese para apoyar nuevas. Vamos a hacer una para atrás, perdón, para solamente terminar ese círculo, para que no me salteo ninguna. Mercados, también lo voy a tocar después. Financiamiento, bueno, lo hablé también antes, viene del gobierno, pero también las empresas y lo que se llama venture capitals, los inversores que buscan emprendimientos, ya tienen la confianza en que alguna va a andar bien, entonces ponen más dinero sin temor. Y catalizadores. Los catalizadores también son muy importantes y yo creo que aquí en Durazno hay algunos y son los foros en los que la gente dialoga, en los que la gente recibe apoyo, pueden ser coworks, lugares donde trabajan distintas empresas juntas, pueden ser incubadoras, pueden ser universidades, pueden ser polos tecnológicos. Todos esos lugares permiten el diálogo y generan de una idea una empresa. Vamos ahora sí a pasar un poco más para adelante. Otro más. Perdón, un segundo. Quiero decir algo sobre esto. Este dibujo muestra aquí unas preocupaciones que había en Israel en la Autoridad de Innovación, que era qué pasaba si la autoridad invertía y después la empresa se iba de Israel. Entonces también en eso se pensó y hay ciertas reglamentaciones que no le permitan a la empresa abandonar Israel cierta cantidad de años para que la inversión dé también resultados y genere lugar de trabajo y bienestar para la población en Israel. Sí, por favor. Otro tema muy importante, importantísimo, es el tema de la transferencia tecnológica. Tenemos acá presencia de UTEC y es exactamente eso, lo estuvimos conversando antes. La industria precisa inteligencia, precisa información, precisa conocimiento, y ese conocimiento está en los centros de investigación y de educación, en las universidades, en los institutos. Si no hay una conexión entre esos dos lugares, la industria no tiene cómo innovar. Israel, en dos aspectos o tres, es muy buena en eso. Primero, como decía, las universidades. Son universidades buenas que tienen, y en esto vamos a ver después en un momento, tienen unidades de transferencia tecnológica especiales para eso. Voy a hablar de los otros dos temas. En realidad el tercero es ese. El segundo es el ejército. Voy a decir sobre eso una sola palabra. Israel, lamentablemente, tiene que todavía tener un ejército porque la situación de seguridad en la zona no le permite no tenerlo. Es una cosa que Israel no quisiera tener, no así lo soñaron la gente que fundó Israel, y lo que más quisiéramos es no tener que tenerlo. Pero hoy en día sigue siendo una necesidad. Y es un ejército popular, o sea, es un ejército en el que todo joven, hombre o mujer, sirve por unos años. Hoy en día los hombres 3 años y las mujeres 2 años. Eso parecería una mala noticia y es una mala noticia, de hecho, el hecho de que se precise. Pero tiene un efecto residual o secundario muy bueno. 2 en realidad, o 3. Uno es que es un lugar donde se encuentran todos los estratos de la sociedad. Gente pobre, gente rica, gente de cualquier zona, gente de una orientación, de la otra, de diferentes tendencias sexuales, porque todo el mundo puede servir obviamente en el ejército israelí, varones y mujeres.
es el momento que uno conoce al pueblo de Israel, a todos. Y eso genera una homogeneidad, no de características, que sería muy triste, pero sí de identidad y unas ganas de trabajar en conjunto. Otra cosa que sucede en el ejército es que el ejército trabaja con tecnología. Si hay algunas unidades que se sabe, las empresas esperan que la persona salga de esa unidad a la vida civil y ya la contratan directamente. El chiste dice que lo esperan con un auto, un Mercedes ya prendido para que se suba y ya está contratado. Y el contrato firmado. Porque realmente hay gente que está expuesta a las tecnologías de más alto nivel, tiene 3 años de experiencia muy intensiva en la que trabaja día y noche y salen grandes expertos. Y el tercer tema, que no es menor, es el tema de la madurez. Los jóvenes israelíes, en los que me incluyo porque yo lo tuve que hacer también, a los 18 y 19 años nos dan un trabajo de una responsabilidad increíble, de vida o muerte de gente, de tomar decisiones en segundos que pueden tener consecuencias no solo militares, también políticas, internacionales. Cada momento, ustedes saben, Israel, cada cosa que se toca sale en todos los diarios y tiene una repercusión inmediata e internacional. Y eso hace que la gente se vuelva un poco más seria. Y cuando llegan a la universidad no van para perder el tiempo. Ya perdieron 3 años, o los ganaron, no importa, pero ya pasaron 3 años. Van a estudiar y van con un foco muy fuerte. O van a la industria, pero los que van a estudiar no pierden tiempo, son muy buenos estudiantes y tienen muy buenos resultados en las universidades. Y eso es una cosa también que es muy importante para, a pesar de los 3 años perdidos o desperdiciados, entre comillas, del ejército, como los estudiantes israelíes igual tienen mucho éxito en el tema académico y luego fuera de la academia. Y lo último que dice ahí es el tema de la oficina de transferencia tecnológica en cada institución. Cada institución me refiero a cada universidad, a cada centro de investigación. Tienen ya instituidas dentro de cada universidad una unidad que su trabajo es ver cómo se dialoga con la industria. Voy a dar un ejemplo. Creo que está más adelante, a ver si te apretas una vez más. Bueno, se ve muy pequeño. Esto es un instituto de tecnología que quizás ustedes han oído hablar, que se llama Weizmann, el Instituto Weizmann de Tecnología e Investigación. Esto es una ciudad que se llama Rehovot, y el presidente Vázquez hizo ahí su postdoctorado, así que es una cosa que nos pone muy orgullosos. Ese instituto, en el que es realmente un instituto de ciencia básica de los mejores del mundo, tiene una unidad que se dedica a comercializar los inventos. ¿De qué sirve eso? El científico inventa algo, esa idea, con su permiso, se comercializa bajo ciertas condiciones que ahora voy a explicar, y recibe de vuelta no solo dinero, un sueldo muy bueno, sino, quiere decir que cualquier idea que viene, el fondo ese lo apoya, porque hay tanto dinero, porque realmente se inventaron algunas cosas. Les doy a dar un ejemplo. En el Instituto Weizmann se inventó una remedio, una medicina que se llama Coplaxona, que le cambió la vida a toda la gente que tiene múltiple esclerosis. Les dio de entre 20 y 30 años de vida más y de calidad de vida que no tenían antes. Esa es un invento millonario, billonario, y se lo dio, y el Instituto Weizmann lo vendió, pero vendió el royalty, vendió solamente el derecho de producir. Se quedó con la propiedad intelectual y se le vendió la posibilidad de utilizarlo, de producir eso. Solamente con el dinero que entró de esa venta, cualquier persona hoy en día que está estudiando en el instituto y quiere hacer cualquier cosa, le dicen que sí. Porque no importa, porque realmente, yo no digo porque, no piensen que estoy hablando acá de dólares ni de hacerse rico, estoy hablando de cómo generar un ecosistema en el que sea más posible investigar, tomar riesgos, inventar algo nuevo. Esa es la idea en realidad. Vamos a avanzar un poco más. Bueno, hablé un poco antes del tema de la calidad de la fuerza de trabajo o de la calidad humana. En Israel hay gente talentosa como en todos los lugares del mundo, pero aparte, cuando se los detecta, realmente se invierte mucho en esa gente. Aquí anoté 3 cosas. Hay programas de excelencia en las universidades y en las escuelas secundarias que detectan gente muy talentosa y le dan extras que los ponen a un nivel muy alto a nivel mundial. Hay mucho trabajo multidisciplinario. Si en Israel yo quiero estudiar ciencias de la computación, de informática, me obligan a estudiar por lo menos 8 cursos de humanidades. Si no, no termino la carrera. Porque parten de la base de que nadie puede tener una visión amplia y la curiosidad
y la inteligencia que se debe si no estudian también historia o la historia del arte o música. Y también hay programas de innovación y de enseñar cómo se emprende en las escuelas mismas. Antes les conté como una anécdota en un almuerzo que tuvimos antes de un emprendedor que hoy es una persona millonaria de 26 años que todo comenzó que a los 15 años entró una persona a la escuela y le dijo: ¿quién quiere aprender acá a emprender? Y bueno, él levantó la mano, le enseñaron algunas técnicas y de ahí surgió una idea muy buena que al final se vendió en millones de dólares. Y de nuevo, no hablo de los millones de dólares, que no es que le vengan mal a nadie, pero no es el tema. Acá el tema es cómo se agarra una persona que si no hubiese tenido ese encuentro con esa otra persona, su vida hubiese seguido quizás bien, pero nunca hubiese tenido oportunidad de hacer todo lo que hizo. Vamos a avanzar una más. Y aquí sí quiero tocar un tema con humildad, lo voy a tocar sí con referencia también a Uruguay. Porque hasta ahora todo lo que dije ojalá que les toque en algunos puntos, pero no me voy a atrever a decir, la calidad humana obviamente no existe tanto en Uruguay como en Israel en el mismo nivel, hay la misma cantidad de porcentaje de gente inteligente y no inteligente como en todos lados, más simpática, menos simpática, eso está distribuido por todo el mundo. Pero en Israel sí hay una cosa que podría haber en Uruguay y en Uruguay no hay, a pesar de que las condiciones están dadas en los dos lugares, que son los dos países muy chicos que el mercado generalmente no alcanza. Pero en Israel ya nadie hace nada para el mercado interno. Cuando una persona funda una empresa en Israel, el mercado es el mundo directamente, ni se lo preguntan. Cuando hablé con esta persona, Uri Levine, que inventó Waze junto con dos colegas, él me dijo, está bien, empezamos por Tel Aviv porque nos quedaba cerca, pero ya estamos pensando cómo esto era mundial. Ni se nos pasó por la cabeza que sea solamente para Israel. Y yo a veces me encuentro con emprendedores acá en Uruguay que me dicen, bueno, estamos intentando acá en Montevideo, máximo Brasil, como siempre es el lugar donde se quiere acceder. ¿Por qué no China? ¿Por qué no Israel? ¿Por qué no cualquier otro lado? Realmente lo pregunto por qué no. Si ustedes esta pregunta la oyen como una cosa diciendo, pero él no entiende, yo no entiendo, es porque no están entendiendo una cosa muy básica que sí hay que entender, que ya están pensándolo mal. Realmente no hay ninguna razón por la que no. Y vuelvo a lo que dije antes, no había ninguna condición básica en Israel que podía indicar que lo que se puede hacer en Israel no se puede hacer acá. No hay ni grandes recursos naturales, ni una población muy grande, ni falta talento aquí que haya en Israel. Es realmente un tema de actitud. Y así se piensa en Israel, se piensa global. Como muchas cosas nació como una necesidad, porque era un mercado muy pequeño. Piensen que aparte en Israel se habla hebreo, que es un idioma que encima ya complica más las cosas, porque uno ni siquiera puede hacer productos como contenidos y venderlos a los vecinos. Acá si alguien hace una serie de televisión, la puede vender siquiera a Argentina, a los lugares que hablan español. En Israel no. O sea, hay muchos mercados que si uno no lo sabe, no le busca la vuelta, son 8 millones de personas. Es imposible mantener muchas industrias si no se piensa globalmente. Y aquí quiero tocar 3 puntos que de nuevo, como dejárselos para que lo piensen. El primero es el tema de la competitividad. En realidad, ser competitivo es pensar rápido y moverse rápido. No hay una cosa básica. En Israel producen en el desierto melones en un lugar que no llueve y se aprovecha el agua salada para que el melón como reacción sea más dulce. Lo digo como un ejemplo de una cosa que no depende de nada. Se puede hacer en cualquier lado. Y lo que ya es una adversidad se lo usa a favor. En Israel se producen algas que sirven para hacer los salmones en Japón más rosados. En Israel se produce agua, que ya pareciera gracioso, pero se produce agua, que es un lugar que es seco, pero produce agua. Si se puede hacer ahí, se puede hacer en cualquier lado. Israel exporta flores a Holanda. ¿Por qué? Bueno, pero no es que no se precisa nada para producir flores, se precisa un invernadero para desconectarse de todas las inclemencias del tiempo. Estamos desconectados de cualquier variable, entonces se puede hacer lo que uno quiere, uno depende de nada. Tiene agua, tiene fertilizantes, tiene las plantines, flores. Otro tema es el tema de integrar verticales. Ese es un tema que yo lo digo a los emprendedores, pero quiero que les quede en la cabeza, pues si alguna vez tienen alguna idea para hacer o conversar. Integrar verticales quiere decir que no hay que inventar todo de cero. La persona que inventó Waze, que lo nombro porque quizás algunos de ustedes lo conocen, no inventó la tecnología de GPS, no inventó los mapas digitales, no inventó el tráfico, no inventó nada. Lo que hizo fue juntar varias cosas que existían y las ató juntas. O sea, no tuvo que inventar nada que le hubiese llevado 10 años hacerlo.
Eso también es muy importante para hacer. Hay cosas que se pueden inventar rápido. Una empresa o un emprendimiento en Durazno que ya hace una cosa, quizá tiene a otro lado muy cerca y es solamente cuestión de levantar la cabeza y preguntarse qué más puedo hacer. No es que tiene que generar una fábrica nueva ni inventar nada de cero. Y lo último, que lo digo como una especie de amenaza simpática, pero eso lo aprendí de un experto en emprendedurismo que viene cada tanto a dar charlas en la ORT, que se llama Harry Uclea, que él me dijo, si nosotros no, lo dijo por Israel, si nosotros no aprendemos a vender y a producir cosas para que la compren los chinos nos lo van a vender a nosotros. Y si nosotros no generamos la fuerza de trabajo para que nos los vengan a robar de India, los indios van a venir a Israel o a Uruguay y van a tomar nuestros puestos de trabajo, porque el mundo es un mundo global. Entonces, si nosotros no nos ponemos en estos vasos comunicadores por encima, el mundo va a llegar igual. Uno no se puede escapar del mundo. No lo digo para asustar a nadie y ojalá que no suceda, pero es una cosa que hay que recordar también. Bueno, esto sobre pensar global. Y ahora quiero tocar, por último, el tema de lo que yo llamé el factor X, que es la pregunta si a pesar de todo lo que dije, hay algo en Israel que hace que sea más apto para hacer estas cosas que Uruguay o cualquier otro país del mundo. Y traje una foto. Esta foto es de una calle, un bulevar en Tel Aviv, que se llama Boulevard Rothschild. Y bueno, no sé si ustedes ven algo ahí que les suena, les parece extraño o no. Hay una gente ahí andando en bicicleta, un café, unos árboles, o sea, una cosa que no será igual que Honduras, no, pero puede ser muchos lugares del mundo. Alrededor de esa calle hay unas 230 startups, en un kilómetro, digamos, en 10 cuadras. Y la gente que trabaja es esa gente, no se imaginen gente extraña ni Einsteins así con los pelos para arriba. Esa gente que anda ahí en bicicleta, gente normal, que se va a tomar un café, después va a la casa y tiene hijos, y es gente como todos nosotros, o sea, como yo, como ustedes, realmente no tienen nada especial, son la gente que inventó las cosas, que trabaja en esas empresas. Y con esto quiero decir que realmente no hay una cosa especial. Hay una especie de mito que a la gente israelí y a la gente de origen judío, que no es lo mismo, porque como ustedes saben, en Israel viven también gente de otras religiones, pero de ambos lados siempre nos ven como que somos más inteligentes, más no sé qué. Ojalá fuera así, yo no creo que es así. Es una cuestión de espíritu, realmente. La inteligencia está distribuida en todo el mundo igual, es una cuestión genética y está en todos lados. Es realmente la actitud. Vamos a pasar una más. Y entonces vuelvo a preguntar. Primero, Waze. ¿Por qué no se puede inventar en otro lado? Waze no tiene nada. Embotellamientos hay en todos lados. Es verdad que los de Israel son bastante complicados, pero en todos lados hay embotellamientos. Es una cosa que se puede invertir en cualquier lado. A ver, ¿qué más? Ok, esto es un caso interesante, para que vean realmente cómo todo puede pasar en cualquier lado. Esta es una telenovela que se produjo en Argentina, no sé si escucharon hablar de ella. Bueno, ¿quién la produjo esta telenovela? No digo que sea lo mejor ¿cómo se llama?, el mundo artístico, ni una gran obra maestra, pero hay una historia interesante atrás de esto. Un argentino, fue a vivir a Israel cuando era pequeño, y en la guerra que tuvo Israel en el año 67, combatió contra Egipto, cayó como prisionero de guerra, mal herido. Cuando retornó a Israel habían tenido que amputarle un brazo, había perdido un ojo y estaba muy mal de salud y también obviamente muy mal anímicamente. Esa persona dijo, bueno, yo tengo que hacer algo con mi vida, no puede ser que mi vida termine acá, tendría unos 30 y algo de años. Y se le ocurrió que él sabía que existían telenovelas en Sudamérica, en Brasil, en Argentina, de tratar de traerlas al mercado israelí. Entonces compró algunas telenovelas, las que estaban más viejas, las que estaban más baratas, ya habían pasado en los países, las tradujo al español, vio que iba bien, dijo, bueno, voy a abrir un canal de cable y pasar todo el día telenovelas. El trabajo de él era, las compraba, las traducía, le ponía subtítulos al hebreo y tal. Y un día dijo, yo las estoy pagando un poco caras, me parece que voy a comprar una productora argentina y las voy a producir en Argentina, pero más baratas. Y entonces compró algunas empresas con el dinero que había hecho y empezó a producir el producto ese, pero ya no lo tenía que comprar, él lo producía en Argentina y después dijo,
Bueno, pues ya lo estoy haciendo yo, ¿por qué lo tengo que vender solamente en Israel? Lo voy a vender en todo el mundo. Y bueno, y hay una empresa que tiene sucursales en Zurich, en New York, en Malasia, tiene como 8, una multinacional que nació, pero eso lo puede haber hecho cualquier otra persona, realmente lo digo, para que vean el espíritu y entiendan cómo se pueden hacer las cosas. Cualquier otra persona puede haberlo hecho, no hay ninguna relación, o sea, no hay ninguna conexión. ¿Por qué esa serie no la puede haber vendido a Argentina directamente a Malasia? ¿Por qué un israelí tenía que caer preso, perder un brazo y abrir una empresa? Bueno, a ver cuál más. Y este es un tema que comenté también en el almuerzo y es muy importante porque también es para recordar que cuando yo hablo de innovación no tiene que ser solamente cosas de high-tech, de tecnología muy alta. En Israel hay un muchacho que quedó parapléjico por una enfermedad y le costaba mucho ir al mar porque era un lío, era ir con el auto especial, subirse a la silla de ruedas, acercarse un poco, después ya estaba la parte de la arena que era complicada y decidió desarrollar eso, una reposera que no solo que tiene ruedas especiales para ir por la arena, sino que tiene flotadores y puede entrar hasta el agua. Y ya está, o sea, solucionó la vida a muchos papás o mamás o gente mayor, no mayor solamente, en este caso era mayor, que querían ir con sus hijos al mar y no podían. Y ahora pueden, y fue realmente una idea. Y el último es un caso que sí es de acá, pedido ya, que muestra cómo realmente es una cosa que se puede hacer. Una empresa que nació en Uruguay y que tiene muchísimo éxito en el mundo, y conocemos algunas más, porque trabajamos mucho con el mundo emprendedor, y demuestra que realmente cuando uno quiere, se puede. No sé si hay alguna cosa más por ahí. No. Bueno, estos son algunos temas con los que generalmente converso cuando he hecho estas charlas en otros lados, de algunos temas que me gusta conversar, como dar ideas por si tienen algunas preguntas, que es buscar algún punto de contacto entre lo que sucede en Israel y lo que sucede en este caso en Durazno, buscar alguna oportunidad de negocio, buscar maneras de intercambiar conocimiento y también contarles un poco de actividades de la embajada y una cosa particular que les quiero contar. Los primeros dos temas los dejo un poco aparte. Con respecto a intercambio de conocimiento, bueno, estamos siempre acá a las órdenes. De hecho, Daniela sabe que dentro de poco, el 24 y 25 de mayo, tenemos, ¿sí? O 23 y 24. 24 y 25. Tenemos un experto israelí en aguas y en riego que va a venir especialmente para dar un curso acá en la UTEC. Y todo el tiempo hay un diálogo y gente y conocimiento israelí que está llegando. De hecho, obviamente nos puso muy orgulloso ver que en los 3 emprendimientos que estuvimos había alguna pata, alguna conexión con Israel. Con respecto a las actividades de la embajada obviamente actúa todo el tiempo, está haciendo muchas cosas y esta es mi invitación a ustedes, a dejar mi contacto para cuando quieran hacer cualquier cosa con Israel, cualquier idea que se les ocurra, cualquier cosa que quieran saber si existe en Israel, la respuesta generalmente es que sí, que existe. Entonces no tengan miedo de llamar a la embajada y buscar con nosotros ideas de cómo se puede colaborar. Y una última cosa que la comento en 2 minutos porque es una cosa que pasa dentro de poco, que va a haber ahora en mayo, del 4 al 8 de mayo, un congreso internacional de tecnologías de agro, que después de todo es un tema importante, yo sé, en el departamento, y es importante seguir avanzando e innovándose también en ese tema. Están por ahí unos folletos que después pueden agarrar. Es realmente un lugar, un punto de encuentro de toda la gente que lidera las tecnologías de agro del mundo, que se reúnen en Israel para conversar de cosas, y donde también Israel y otros países muestran las nuevas cosas. Así que todo el que tenga algún emprendimiento agrario o le interese el tema y quiera saber qué es lo próximo, ese es el lugar para estar, desde el 4 al 8 de mayo. Y si alguien tiene interés, se contacta con la embajada y les pasamos más datos. Creo que esto es todo. A ver si hay esta pasala. Y la última, ¿hay una más? Sí. Que es la más importante en realidad. Es quién soy yo y cómo me pueden contactar si tienen ganas de conversar de algo, o buscarme o escribirme un email. Yo estoy disponible y dispuesto a hablar con el que quiera, cuando quieran. No traigo tarjetas porque es una lástima por los árboles, pero están aquí todos mis datos. Y bueno, con esto terminé. La idea era un poco mostrarles algunas cosas que hace Israel, explicarles un poco
cuáles son las políticas y algunas instituciones especiales como la transferencia tecnológica o el apoyo de la Autoridad de Innovación que permiten que eso se genere. Y al final decir que en realidad es verdad, pero todos lados se puede hacer todo y hay que animarse y hay que intentar hacer más cosas. Realmente es solamente eso. Y bueno, yo agradezco mucho esta oportunidad, realmente me emociona y me gusta haber estado un rato con ustedes. Ojalá que de todo lo que dije algo sirva o quede, aunque sea como una especie de incentivo para pensar las cosas de una nueva manera. Y si esto aparte lleva a hacer algún contacto con la embajada y con Israel, estoy más que agradecido. Les mando también un saludo de la embajadora que, bueno, generalmente no viajamos los dos juntos, entonces esta vez vine yo, pero ella también les mando un saludo muy caluroso. Estuvo aquí y seguramente vendrá más adelante.